Tarde ya, el mediodía, tengo la 12:15. Salmo 62. Estoy haciendo la entrega número 32 de esta serie sobre la iglesia. Y el mensaje de esta mañana o de este mediodía le he titulado Falsos generadores de confianza en la iglesia. Así le he titulado, falsos generadores de confianza en la iglesia. Vamos a leer el Salmo 62, todo el Salmo. Si lo tienen, les invito a que lean conmigo. Dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén y amén. El Salmo 62, hermanos, es la expresión de un corazón agradecido por haber sido salvo, por haber sido liberado, por haber sido protegido aún de aquellos, según el testimonio del Salmo, atentaban contra la vida del salmista. El Salmo 62 también es un testimonio de un alma que reconoce que solamente en Dios está la salvación, que en Dios está la liberación, que en Dios está la seguridad. Pero también el Salmo 62 contiene la característica de un corazón que no teme a Dios, de un corazón impío, malvado y perverso, que solamente está ideando, está fraguando planes de cómo deshacerse del que está enfrente, sin importarle las consecuencias. Pero también el Salmo 62 expresa, y es donde me voy a centrar en esta mañana, la invitación a entender, mis queridos y amados hermanos, que nos rodean falsos generadores de confianza, y en la iglesia no es excepción. Por eso le he titulado al mensaje falsos generadores de confianza en la iglesia. Repito, falsos generadores de confianza en la iglesia. Dios nos ofrece instrucción en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en algunos textos enfatiza que la razón por la cual ofrece instrucciones para que seamos sabios y entendidos, para que seamos prudentes, para que también seamos hijos de Dios, para que seamos mejores personas, para que los esposos seamos mejores esposos, las esposas sean mejores esposas, los hijos de familia sean mejores de la familia, en fin, que como ciudadanos seamos mejores ciudadanos,
e integremos una sociedad más justa y más instruida en lo que es sano y productivo en la vida. Nos ofrece su palabra como un sabio consejo que alumbra los ojos, que alumbra el alma, que transforma la conciencia. Porque Dios quiere que su pueblo tenga conocimiento. No sé cuántos de ustedes recuerdan, amados hermanos, que uno de los profetas, concretamente en el libro de Oseas, hay la expresión: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios nos abre su corazón y un tanto su mente para revelarnos en ese conocimiento lo que nos es útil. No nos revela todo. No tenemos la capacidad de recibir todo lo que Dios quiere que sepamos. Pero lo más necesario y lo indispensable, ningún ser humano puede pretextar de que no entiende. Porque el Espíritu Santo ilumina, porque el Espíritu Santo alumbra. Y como Dios no quiere que nos pase en la iglesia lo mismo que le pasó a su pueblo Israel, nos ofrece esta instrucción. Tan es así que en el libro de Revelaciones o Apocalipsis se repite una y otra vez: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque muchos tenemos oídos pero no queremos oír. Y pareciera que ponemos nuestra atención, pero no es así. Y pareciera que estamos alertas y dispuestos, pero luego nuestros hechos y nuestras acciones y nuestras actitudes revelan realmente de lo que está hecho nuestra alma. Y como Adán y Eva, los seres humanos nos parecemos, creyentes o no, y ponemos mayor atención al susurro del amigo, del compañero, del compadre, como dicen hoy los muchachos, del pana, que sin darnos cuenta nos alejan de Dios. Y caemos en las garras de algunos de esos generadores falsos de confianza. Yo quiero enfatizar, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Hay muchos falsos generadores, pero aquí en este salmo se mencionan 3. Y el primero de ellos está a partir del versículo 9. Por cierto, dice el salmista, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza. ¿Cuál es la conclusión que da el Señor? ¿Cuál es el veredicto que da Dios aquí en su palabra? ¿Qué somos los seres humanos, los varones concretamente? ¿Qué somos? Menos que qué. Ahí está muy fuerte, pastor. Para empezar, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y saben, hermanos, no sé si por naturaleza, no sé si porque algunos nos dan por el lado que queremos oír, no sé si porque nos endulzan el oído, hombre o mujer, según sea el caso, no sé si porque nos llenan de elogios o de aplausos o de reconocimiento, no sé. Pero lo que sí me queda claro es que con suma facilidad nuestro corazón es muy propenso a oír lo que dice aquel que a lo mejor sin darme cuenta está peor que yo. ¿Me explico? Y ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra atención, inclinamos nuestros oídos al susurro que nos dice el compañero, que nos dice el amigo, que nos dice el compadre, que nos dice el padre. Y miren lo que sucedió con Adán y Eva. ¿A dónde los había establecido el Señor? ¿A dónde los puso? ¿No los puso en un lugar donde Dios lo había equipado con su propia mano? Sí, no había una cafetera eléctrica, no había un refrigerador de última generación, no había de esas lavadoras, no había nada de eso.
¿Y saben por qué no había eso? Porque no había necesidad de eso. Y hoy día, ¿cómo somos dependientes de esos artículos? ¿No es cierto? Porque Dios había equipado el Edén o el paraíso, como se le llama, con todos los recursos necesarios que Adán y Eva pudieran necesitar. ¿Sí o no? Y Dios le dio indicaciones precisas. ¿Cuál fue? De todo puedes comer lo que hay aquí en el huerto, pero de este no puedes. Porque en el día que de él comas, le dijo el Señor, ciertamente, sí lo sabes, ¿verdad? Pero llegaba la serpiente, es decir, llegaba Satanás en forma de serpiente. Y yo no quiero especular si Satanás se le metía a la serpiente o no, esa es otra cosa, no es mi asunto. Yo no voy a perder tiempo explicando esos detalles. Pero no era la serpiente, era Satanás el que le hablaba. Recuerden, porque Dios ha dicho que no pueden. No. Bien sabe Dios que bien que ustedes coman, ustedes van a ser como Dios. Muy bonita la oferta, ¿no? Y la construcción gramatical de esa porción refleja que era una y otra vez que le susurraba al oído, especialmente a Eva. A lo menos la Biblia no narra que a Adán, sino que a Eva. Pero ¿solo Adán tenía la instrucción de Dios o también Eva? Oigan, los veo perdidos, como que me ven, pero como que no me miran. Como que me escuchan, pero que no me escuchan. ¿Solo Adán tenía la instrucción precisa de Dios o también Eva? También Eva. No podía argumentar que era el sexo débil. No podía argumentar que el marido era el varón. No podía presentar nada de lo que hoy se pretexta, de lo que hoy se intenta justificar. Si el hijo se porta mal, no salió a su papá. Si la niña se porta mal, no salió a su mamá. Pues ni modo que salga otro, ¿no? Y se justifica. Yo soy así porque mi papá es así, ¿y qué? Yo me comporto así porque así es mi papá, ¿y qué? O así es mi mamá, ¿y qué? Y nos vamos a justificar. Claro que tienen que ver los temperamentos y eso que usan los psicólogos. Yo no me voy a meter en esos detalles. Pero nos pasa lo mismo que a Adán y Eva. En lugar de escuchar la voz de Dios, inclinaron su oído a la voz de ¿quién? A la voz del diablo. Y desde entonces ha sido así. Nos es más fácil oír al amigo, oír al compañero, oír al compadre. Nos es más fácil escuchar y recibir y tomar el consejo de mi pana, que está tan extraviado igual que yo. Como ciego le voy a pedir consejo a otro ciego. ¿Y qué dijo Jesús al respecto? Que ambos ciegos caerían en el hoyo, y así nos sucede hoy día. Pero ¿saben qué? Esto no es extraño en la misma congregación. Por eso hay cientos de congregaciones que se dividen, que se pelean, cientos de congregaciones que corren a sus pastores o a la gente que les está enseñando. No quieren oírlos. Se toman a personal lo que se dice, cuando en lugar de oír con atención aquel consejo derivado de las Escrituras. ¿Por qué no debemos de confiar en el hombre? Es más, ¿qué dice el Señor en su palabra? Maldito, ¿qué? Maldito el que pone su confianza en el hombre. Y como el ciego que le va a pedir consejo al ciego para que lo guíe. Y dijo Jesús, todos van a caer. Quiero decirles por qué no debemos de poner nuestra confianza en el ser humano. Primero, hermanos, porque Dios dice que el ser humano es vanidad.
¿Qué significa la palabra vanidad? Que no tiene una base, un peso concreto de su saber y de su conocer. Ustedes en el mundo podrán oír de muchos que ostentan títulos profesionales, pero eso no nos da a conocer como personas, hermanos. Título es el testimonio de que usted fue al colegio, fue a la universidad, pero ese no es el título de su presentación como ser humano. Son nuestras obras y nuestros dichos los que nos dicen quiénes somos. Y finalmente, hermanos, el corazón sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, ¿qué confianza puede generar? Y con pena les digo que mucha gente en la iglesia prefiere poner su confianza en lo que le dice la comadre, el compadre, el amigo, el compañero, el pana. Miren, hermanos, los seres humanos no somos confiables por naturaleza, porque tenemos un corazón que suele ser muy hermanos, muy engañoso. Así dice la Biblia, porque el corazón del hombre es engañoso, y con suma facilidad lo que afirmamos hoy lo cambiamos mañana, y con suma facilidad faltamos a nuestra palabra, con suma facilidad faltamos a nuestras leyes personales o leyes familiares o costumbres, con suma facilidad las cambiamos. Dice el Señor es que finalmente todos son iguales, son menos que nada. Recuerden que la Biblia dice que no hay justo ni uno solo. No hay uno que haga lo bueno siquiera. Así dice la palabra. Por eso, mis amados hermanos, yo les he enseñado como pastor de ustedes que antes de estar escuchándome, estén cerciorando qué dice la Biblia, si lo que les estoy diciendo es cierto, si lo que les estoy diciendo emana de lo que dice la Escritura o es mi invento. Porque muchas veces el ser humano se fundamenta en lo que conoce, en su ciencia. Y mira hasta dónde nos ha llevado la ciencia de hoy. El corazón no solamente es engañoso, hermanos. Miren lo que dice les voy a hablar ahora sobre la segunda falsa generadora de confianza. No confiéis. ¿En dónde? Estoy en el verso 10. No confíen en dónde. No confíen en la violencia. ¿Qué cosa es la violencia, hermanos? ¿Qué cosa es la violencia? La violencia es la expresión de sentimientos desbordados. La violencia es la expresión, voy a usar la palabra física, la violencia es la expresión física de sentimientos aquí en el corazón y que brotan debido a las circunstancias y debido a nuestra propia forma de ser. Aquí los psicólogos dicen que el ser humano necesita que alguien lo entienda y usted tiene que buscar a alguien que lo comprenda. ¿Habrá alguien mejor que nos comprenda que el Creador? ¿Habrá alguien mejor que nos comprenda como que el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos conoce de cabo a rabo porque es nuestro Creador también? Porque el Espíritu Santo es nuestro Creador también. Y empiezan a explicar la conducta del ser humano. Por ejemplo, ahorita, con todo respeto de los maestros, si un niño causa problemas, enseguida dicen a los padres que tiene un trastorno y deben de llevarlo con expertos. Los maestros piensan que los padres nada más están cegando dinero, ¿verdad? Y llévenlo con el especialista, llévenlo con Perengano, y llévenlo allá, porque el niño quizás es muy hiperactivo, quizás se mueve mucho como por ahí algunos de nuestros niños,
Quizás no pone atención y el maestro pega el grito al cielo, es que ya no puedo con él, o la maestra, según sea el caso. Y luego viene el hijo y llora en la casa, y es que la maestra no me quiere, y es que mi maestro me tiene muy... Y nosotros como buenos padres vamos corriendo a defender a los hijos, pero ya llevamos la ira puesta y no medimos a veces las palabras que le decimos. Y nos salen los cisteros, en mi caso no. Pues ni modo que me salga otro apellido. Y es que miren, el ser humano está compuesto por temperamento, y empiezan a barajar los psicólogos, y que tiene temperamento flemático, que se tarda mucho, pero tarde o temprano revienta también. Y luego que tiene temperamento colérico, que ese se enciende de volada si las cosas no son como él dice o como ella dice, digo sea el caso. O el que tiene un temperamento sanguíneo, que se parece a un vagón del metro, tiene puerta para entrar y puerta para salir, entran muchos y salen muchos, así se caracterizan los casos. Así dicen ellos. Ahora más repito lo que ellos van diciendo. Pero aquí no es clase de temperamentos. Empezamos hablando de que no debemos de confiar en la violencia. Hermanos, México está inmerso en la violencia. ¿Qué cosa es la violencia? La expresión física de sentimientos generados acá. Esa es la violencia. Algunos matan a balazos, otros matan con palabras. Algunos matan a balazos, otros con insultos. Algunos matan castigando cruelmente el cuerpo físico, otros usando la lengua. Otros, inmersos en la violencia, empiezan la rapiña. Oiga, y aquí en México somos bien rapiñosos. Se voltea un autobús, o mejor dicho, un transporte que lleve mercancía y todo el mundo corre a ver qué alcanza. ¿No es cierto? Otra vez oí que se volcó por ahí un transporte que llevaba robados y los robados desaparecieron. Otra vez leí por ahí un transporte que llevaba cochinos, entonces hasta lo sacaron en las noticias. Y se desaparecieron los cochinos. Y vi ahí en un video que uno llevaba en una carretilla un cochino y otro venía arrastrando. Así somos, hermanos. Así es el corazón del ser humano que no teme a Dios. Y saben, en la iglesia no se escapa de esta situación. He conocido hermanos que se roban la ofrenda. Y no solamente hermanos, pastores también. He conocido a hermanos con tal de generar riqueza, con tal de generar dinero, no se toquen el corazón para engañar en nombre de Dios. Vayan a las redes y vean cuántas personas abusan de eso, con una Biblia en la mano, abusando del desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí está el tercer generador, por un lado la rapiña, por otro lado la riqueza, ¿no? Por un lado la violencia, por otro lado el robo, por otro lado el deseo de amontonar dinero. Pero antes de pasar al dinero, ¿saben ustedes por qué Dios destruyó al mundo en el diluvio? ¿Sí han leído Génesis capítulo 6? ¿Por qué Dios destruyó al mundo con el diluvio? ¿Saben? ¿Sí? Porque el corazón del hombre estaba... Porque el corazón estaba continuamente a hacer el mal. Pero ¿saben que la Biblia dice concretamente que estaba lleno de violencia? Si no han leído. Y Dios destruyó al mundo, no solamente porque el mundo tenía un corazón engañoso, entiéndase los seres humanos, sino porque ese corazón engañoso, y que solamente estaba fraguando continuamente hacer el mal, todo eso que fraguaba, todo eso que germinaba en su pensamiento o en su fuero interno, como gusten llamarle, se expresaba de una manera. ¿Cuál? La violencia. Ahí dice Génesis capítulo 6, la violencia.
La violencia destruye la armonía. La violencia destruye la paz. La violencia destruye la seguridad. La violencia destruye la unidad, hermanos. ¿Cómo está el país de México hoy? No vamos a pensar en otros países, aquí en México. ¿Cómo está, hermano? Está inmerso en la violencia. ¿Podemos vivir en paz? ¿Podemos caminar en paz en las calles? ¿El pueblo de verdad está unido? Todo esto ha ocasionado la violencia, la rapiña. Hermanos, hoy Estados Unidos no tiene ninguna guerra aparentemente, pero tiene guerra contra todo el mundo. ¿Saben cuál es la guerra del presidente Trump con todo el mundo? Si no han leído las noticias o no, espero que ninguno de ustedes me diga, pastor, a mí no me importa eso. Es que nos va a afectar a todos. ¿Saben cuál es la guerra del presidente Trump? Los impuestos, que la llaman aranceles. Y ahorita México y Canadá están en guerra con él. Pero él le declaró la guerra también a China y a Rusia y a la Unión Europea, porque está usando la violencia verbal, la violencia arancelaria para que se hagan las cosas que él quiere que se hagan. Y engaña a los norteamericanos, es decir, a los que viven en Estados Unidos, los está engañando que es que va a ser su país grande otra vez. Y muchos de ellos se lo tragan. Y miren lo que ha ocasionado la violencia del presidente Trump. Miles y miles y miles de gente humillada. ¿Está ilegal o ilegal? Y le va peor a los ilegales. Los pleitos con los demás presidentes. Los dimes y diretes con los comerciantes. No confiéis en la violencia. El presidente Trump ha puesto toda su confianza de que haciendo violencia arancelaria va a ganar lo que él quiere. Amados hermanos, ¿saben que a veces en la iglesia se usa la violencia verbal para generar partidos, para generar desconfianza, para generar tumultos, para generar divisiones? Hablando de rapiña, y ya pronto paso al líder. En una congregación que se desbarató por X o Y, tal vez alguno de ellos me está escuchando. En una congregación que se desbarató hace ya muchos años. Hubo gente de la iglesia que se brincó la barda para sacar ventiladores, para sacar cosas valiosas, cosas de valor. No estoy hablando del ladrón, no estoy hablando del ratero, estoy hablando de gente de la iglesia. Se brincó la barda, rompió ¿cómo se llama? Chapa, la llave, y sacó lo que era de valor. Y dejó las otras cosas. No era gente extraña, gente de la iglesia, hablando de rapiña. Y otra agrupación en la que pertenecía hace muchos años atrás, algunos años después de mi partida de esa agrupación, de ese lugar, mi esposa lo sabe, muchos hermanos también se rapiñaron las cosas que habían en ese lugar. Suena bonito, rapiñaron, se la robaron, ¿verdad? Se la robaron. Eso es dentro de la iglesia. Y lo peor es que a veces nuestro corazón apoya esas situaciones. Hace valer esas acciones. Y Dios está diciendo, no lo hagas. No pongas tu confianza en ellos. No pongas tu esperanza en ella. Y finalmente, hermanos, obviamente no estoy agotando el tema, pero ya para ir terminando,
Dice el versículo 10, la segunda parte: si se aumentan las riquezas, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? No pongáis el corazón en ellos. Miren, las riquezas no son malas. ¿Qué es lo malo? Lo malo es poner la confianza, poner el corazón en ella. Lo malo es poner nuestra esperanza en lo que se tiene. ¿Sí me están escuchando? Eso es lo malo. ¿Es mala la violencia? Por supuesto que sí, es expresión de la ira, es expresión del enojo, es la expresión que destruye. ¿Es malo confiar en el hombre, en el ser humano? Sí. Porque aunque juremos y perjuremos que somos honestos, en el fondo, con nuestro accionar, solemos hacer lo contrario, de una o de otra manera. Por eso leímos las porciones bíblicas al principio en el culto, hermanos. Dios aconseja que la mejor ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? Es buscar el rostro de Dios. Es ejercitarnos en la oración. Es ejercitarnos en la lectura de la palabra. Es ejercitarnos en las acciones culticas, es decir, en el canto, en la conducta reverente dentro de la reunión, porque la reunión es para honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo denuncio con todo mi corazón a aquel creyente que dice: oye, el culto no me fue de bendición? Ay, los cantos que se cantaron, espérate, es que los cantos no fueron para ti. Es que el culto no es para ti. Los cantos son para Dios. La reunión es para Dios. El culto no es pasarela de moda. No es ver cómo venimos vestidos. Venimos para honrar y glorificar a Dios. Y por eso Dios ha establecido en su palabra que todos somos iguales. Y que todos costamos el mismo precio, la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso le dije: miren, el dinero no es malo, nos es muy útil. Las riquezas no son malas, son buenas, son útiles. Gracias a Dios por aquellos hermanos que nos compartieron de sus bienes para poder ir edificando este lugar. Gracias a Dios por aquellas gentes que donaron de su dinero para que la Biblia llegara a nuestro México, a nuestro país. Y usted me dice: por eso es que la tuve que comprar y está bien cara. Sí, así es la situación hoy. Pero hace 100 años atrás, cuando llegó el Evangelio, hermanos, era porque alguien puso su dinero para que llegara el Evangelio de Jesús a este país. Gracias a Dios por esos empresarios que están dispuestos a desprenderse de parte de sus riquezas. Hace muchos años aquí en Catemaco, con algunos empresarios que invité, repartimos más de 4.500 Nuevos Testamentos aquí. Esa organización se llama Los Gedeones Internacionales. Fuimos a San Andrés y repartimos, no había las producciones que hoy había, y repartimos más de 5.000 Nuevos Testamentos. Gracias a Dios por ellos. Y qué penoso y qué triste que muchos creyentes ponen todo su corazón en su dinero y solamente viven para hacer dinero, y solamente respiran para hacer dinero, y solamente tienen aliento y motivación para ganar dinero. Son tan fieles y tan leales en su trabajo porque no los quieren perder, pero qué infieles somos con Dios y qué mezquinos somos con Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice: atiendan, miren, hay falsos generadores de confianza en la iglesia. Cuando ponemos toda nuestra confianza y esperanza en el hermano y nos decepciona, olvidándonos que el hermano tiene un corazón engañoso igual que el mío.
que en un momento de ofuscación o de ira los lastimo con mis palabras o con mis acciones, o dejándome llevar por la ambición y la avaricia, me llevo aquello que no es mío. Total, otros lo hacen también, y así nos justificamos. O poner toda nuestra esperanza y confianza en lo que tenemos y en lo que podemos obtener con tal de hacer dinero. ¿Y cuánta gente tiene tanto dinero que come precariamente porque lo está guardando? Por eso dice la palabra, y ya lo leímos, ¿verdad?, que al final de ello, al poner su confianza en las riquezas, será insensato. Justamente como dijo Jesús acerca de aquel rico que ya mencionamos en el transcurso. Termino, hermanos. Hay una iglesia de la que nos habla el Nuevo Testamento, que puso su corazón o su confianza o su corazón en sus congregantes, en su liderazgo, en sus riquezas, en todo lo que podían tener. Y ellos decían que lo tenían todo. Y ellos decían que eran ricos y que no necesitaban nada de nada porque eran más que suficientes. Y siempre el mensaje de esa iglesia estremece mi alma. Porque en la iglesia tenían todo, hermanos. Grande grupo coral, me imagino yo. Grandes instrumentos, me imagino yo. No puedo decir que había equipos de sonido, porque en aquel entonces no existían los equipos de sonido, pero todo el oropel, un gran templo sin duda, opulento. Pero saben, Jesús estaba afuera, tocando la puerta, porque lo habían dejado allá afuera. Que no nos pase eso, hermanos. Oigamos la voz de Dios. Me estoy refiriendo a esta iglesia, aparece en Apocalipsis 3, 14 al 22, se llama la Odisea. Las riquezas son pasajeras. Las riquezas corrompen el alma cuando el alma pone su esperanza en ellas. La riqueza pervierte el derecho cuando el corazón la ambiciona. La riqueza es capaz de torcer lo justo cuando el corazón cree que con dinero, ¿cómo es el refrán? Que con dinero baila el perro. No es cierto, hermanos. El dinero no lo es todo. Le puede comprar una casa, pero no le da un hogar. Le puede comprar una farmacia completa y el mejor especialista del mundo, pero no le puede dar la salud. La riqueza le puede dar todo lo que usted necesite para sus placeres y gustos y necesidades, pero no le puede dar el gozo que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Por esto y por mucho más, tengamos cuidado con los falsos generadores de confianza en la iglesia. No pongamos nuestra confianza en el hombre, no pongamos nuestra esperanza en lo que podemos hacer con nuestras fuerzas violentas. No pongamos nuestra confianza en el dinero que podamos tener, porque eso finalmente, hermanos, aquí termina. Que Dios en su gracia nos haga sabios y prudentes como hijos suyos. Amén.